Qué bueno es poder estar otra vez juntos, reunidos, en comunión. Yo quería destacar el trabajo de los que están al frente de diríamos, de todo esto virtual. Lo lindo que ha sido cómo han manejado la cosa, diríamos, antes, diríamos, de la reunión y después de la reunión, facilitando los saludos, la comunión, el intercambio, porque hay mucho gozo. Yo siento que la iglesia tiene mucho gozo en verse otra vez. Ni me imagino cuando nos reunamos presencialmente y nos abracemos, que los abrazos, prepárese porque los abrazos van a ser muy fuertes y largos cuando podamos vernos otra vez. Bueno, veo que tengo que peinarme un poquito porque mi señora debe estar pensando, Amari debe estar pensando, está muy despeinado, ahí estoy. Bueno, así que vamos a seguir adelante con la ayuda del Espíritu Santo en este tema fascinante, en este tiempo de la historia que nos toca vivir. Y ante este desafío que creemos que viene de Dios, de que podamos ser participantes activos y aún parte de la punta de lanza de un cambio profundo en la mentalidad de la Iglesia de Jesucristo. Elvio decía recién que tenemos que ir cambiando nuestra manera de pensar, para que cambiemos nuestra manera de actuar, de proceder. Pero también es muy importante, como hemos dicho varias veces, que para poder cambiar nuestra manera de pensar, tenemos que cambiar nuestra manera en unas cuantas cosas del viejo paradigma, en nuestra manera de hablar. No vamos a cambiar la manera de pensar si seguimos hablando de acuerdo al viejo paradigma, por ejemplo, llamando al templo iglesia. Vamos a la iglesia. No se puede ir a la iglesia, se reúne con la iglesia. ¿Dónde se reúne la iglesia? Puede ser al lado del río, en una casa, en un templo, en un gimnasio, donde sea. Pero tenemos que ir trabajando sobre nuestra manera de hablar y corrigiéndonos unos a otros, ayudándonos. Hasta a mí, que hace cuánto que estoy hablando de esto, se me escapa a veces. Y con cuánto gozo me corrigen, ¿no? Tenemos que ayudarnos unos a otros. Terminemos de llamar al templo iglesia. El templo no es una iglesia, el templo es un edificio. La iglesia es la comunidad de creyentes, son los ladrillos vivos, gente que ha sido transformada, está siendo transformada por el Espíritu Santo y se reúne para ser templo santo en el Señor. Así que si no realmente tomamos en serio algunas cosas muy chiquititas, esta es la gran, diríamos, manera en que Satanás obra para que no sigamos adelante en un nuevo paradigma, siguiendo que no tratemos pequeñas cositas, que no empecemos a cambiar pequeñas cositas. Y yo digo, esto es muy importante y me da mucho gozo que no solamente hay líderes, sino el pueblo, mucho del pueblo de Dios está reunido esta tarde, nuestras comunidades de fe, porque todos, no solamente los pastores y líderes, sino todos necesitamos ir contribuyendo, ir ayudándonos. Y si vos escuchás que el pastor menciona al templo como iglesia, levantá la mano y dice, bueno, no, el templo no es la iglesia. Y ayudémonos y no despreciemos la corrección cuando, no, bueno, vos sabés lo que quise decir. No. Seamos más humildes. Reconozcamos que tenemos que cambiar en estas cosas pequeñas si vamos a cambiar en las cosas mayores.
Así que cambiar la forma de hablar nos ayuda a cambiar la forma de pensar y nos va a ayudar a cambiar la forma de actuar. Por eso también vamos a poner a disposición este pequeño artículo de Heriberto que dice llamando a las cosas por su nombre, que tiene un efecto, tiene un impacto, y tenemos que volver a prestar atención a estas pequeñas cosas. Bueno, qué bueno. Ahora, para continuar, necesito pedirle perdón a Javier Miguel. Hay personas que nos ayudan a ver nuestros errores ocultos o que no nos damos cuenta. Hoy le iba a hacer una pregunta, lo tenía en cámara y todo, y después lo dejé esperando a Miguel. Perdón, Miguel. Yo te quería preguntar si vos creías que ese grupo en ese lugar que me cuesta acordarme cómo se llama, Bocayuba. Bocayuba, están los elementos, las condiciones para llamar, diríamos, la reunión en la congregación, en esa casa, una entidad del reino de Dios, una iglesia de Jesucristo. Si había presente autoridad espiritual, si estaba el número necesario para hacer comunidad, que tiene que ser más de dos o más, ¿no es cierto? Y si estaban dispuestos a unirse en un compromiso de amor a Dios y al prójimo, uno al otro, un compromiso diríamos, de sujeción, ¿no es cierto?, de estar sujetos, de ayudarse unos a otros, de ser iglesia de Cristo, una pequeña entidad donde todos estamos procurando vivir el estilo de vida del reino de Dios, para que vean los demás y puedan entender la gloria de esta sociedad del cielo. Quería preguntarte, ¿no es cierto?, si estaban dadas esas condiciones, y no sé si me podés responder ahora, ¿están dadas estas condiciones? ¿Qué falta de esto, Javier? Se está formando, Juan, sí, con varias idas y vueltas, se está formando lo que vos estás planteando, las condiciones, digamos. Tenemos un grupo muy numeroso de niños que fueron los primeros que atraparon el Evangelio y después se entregaron 2 personas a Cristo y se nos murieron, aunque se te parezca raro, pero se nos murió el compañero. Y sí, tenemos un hogar donde hay un matrimonio comprometido con Cristo y hay personas que van y vienen y se está predicando el Evangelio y los estamos discipulando al matrimonio y evangelizando con ellos a los demás. Y trabajamos en conjunto con toda la iglesia de aquí de Pellegrini para formar la iglesia precisamente de Bocayuba. Así que se están dando las condiciones, sin lugar a dudas, y hacia eso apuntamos. Lo bueno, me alegraba hoy porque siempre decimos la iglesia de Bocayuba nosotros, no anexo u otra palabra, célula, bueno, en fin, hay muchísimas extensiones. Así que yo creo que sí, y nosotros ya la hemos llamado la iglesia de Bocayuba desde el principio. Así que Aleluya. Bueno, me parece que vamos por ese camino. Un aplauso por llamar iglesia de Bocayuba. Claro que sí. Entonces, en realidad, no es que el proceso, porque la concepción es un momento donde empieza una nueva vida. Por lo que vos me decís, ya comenzó esa nueva vida y entonces ya es una iglesia. Ya es una iglesia y ustedes lo están reconociendo y nosotros tenemos que aprender a reconocer que por más pequeñas que sea la cosa, una vez que está concebida,
una vez que hay autoridad espiritual. Y si vos te estás ocupando, quiere decir que hay autoridad espiritual. Son más de dos, porque el matrimonio, más vos, más los otros hermanos que también están, los niños, además de los niños, eso tenemos que rever en la iglesia, eso también, de no reconocer a los niños que se están siendo discipulados, ¿no es cierto?, que están siendo enseñados como el Señor nos ha mandado, no reconocer que ellos son discípulos de Jesucristo, pero creo que en cuanto a número no hay ninguna duda que hay una comunidad, ¿no? Allí presente. Lo que vos decís que estamos desarrollando es lo que se está desarrollando es una nueva vida, una iglesia, una entidad del reino de Dios. Y el trabajo de la iglesia de Pellegrini es ser la madre de esa nueva vida. Pero el objetivo de la iglesia de Pellegrini no es que sea un anexo, sino es que crezca esa iglesia, que crezca esa vida, que maduren los hermanos, que después puedan reconocer a personas que van madurando a medida que el Espíritu Santo va proveyendo autoridad espiritual local, puedan ir ustedes delegando esta autoridad espiritual y puedan ir tomando nuevas responsabilidades a medida que van creciendo, así como el ser humano, ¿no? Que a medida que va creciendo, va tomando nuevas responsabilidades, pero ya es una nueva vida, ya es una iglesia. Y qué glorioso que ustedes lo llaman así. Así que, bueno, los bendigo y por el tono de tu voz, parece que me has perdonado. No me dijiste nada si me perdonaba, pero por el tono de tu voz creo que he sido perdonado. Sí, Juancito, quédate tranquilo. Y Bien. más que estamos siendo grabados, Juan. Queda después, queda para la posteridad. Casi te digo que... Bueno, espero que este matrimonio esté viendo también la reunión. Bueno, te bendigo, gracias, Javier. Ha sido un aporte muy grande lo que has compartido, porque nada mejor de ejemplos específicos como este para ir entendiendo el valor y la importancia de cómo vemos las cosas, cómo reconocemos las cosas y cómo las llamamos para ir cambiando nuestra mentalidad y nuestra acción. Así que bueno, gloria a Dios, gloria a Dios. Estas iglesias tienen que ir siendo reportadas. La iglesia tiene que saber para que se pueda alegrar y gozar. Cada vez que nace una nueva entidad del reino, es tremendo motivo, tiene que ser tremendo motivo de toda la familia de Dios. Cada vez que en cualquier ciudad que nace una nueva entidad del reino de Dios, tiene que ser motivo de gran gozo, porque va a llegar a crecer, va a desarrollarse. Yo a mi nieta, como hablaba de ella, de Janita hoy, yo muchas veces pienso en ella mientras abrazo y cuando la miro y me imagino la mujer de Dios, me imagino ya una mujer, una mujer y con esposo y con hijos y sirviendo al Señor. Ahora recién es una niña y sus padres la están discipulando en el camino del Señor. Así que es una discípula de Jesucristo. Ya llegará el tiempo donde crecerá en responsabilidad individual y ella tendrá que tomar una decisión personal de consagrar su vida a Jesucristo cuando llegue ese tiempo. Hasta ese tiempo la considero plenamente una discípula de Jesucristo porque está siendo discipulada por sus padres y está aprendiendo a conocer a Jesucristo y los principios del reino de Dios a través de sus padres. Es una discípula de Jesucristo que tiene que crecer, que va a enfrentar un momento donde ella personalmente va a tener que decidir
seguir a Jesucristo y ahí se va a bautizar como nos ha mandado el Señor. Así que aprendamos, sigamos hablando de esta manera, sigamos reconociendo las cosas desde pequeño, pero ya con la visión y el entusiasmo de verlo crecido y multiplicándose. Bueno, en esta, para comenzar, en esta noche, diríamos, queremos repasar un pequeño repaso de esta mañana. Pablo nos pasó algunas figuras que fueron buenas, que representan el paradigma del, diríamos, de la babelización, el paradigma, diríamos, de la centralización que se hizo tan fuerte en la iglesia a partir de Constantino. Y la batalla que tenemos al haberse enquistado tan profundamente este templo, organizar a la iglesia a través en estos templos, ¿no? Y queremos verlas. Vamos a hacer rápidamente. Ya vienen las... Dice Hechos 7:48. Déjame leer. Hechos. Sí. Si bien 7:48, 848, si bien el Altísimo no habita en templos hechos de mano, como dice el profeta, eso lo dice Esteban, ¿no es cierto?, antes de morir. Claramente, él reconoce que ahora estamos en el nuevo pacto, donde ya, diríamos, no vemos al templo como la casa de Dios. Esa es otra de las cosas que tenemos que ir cambiando. Muchas veces en las iglesias veo, estamos en la casa de Dios, vengan a la casa de Dios, refiriéndose al templo. No, el templo no es la casa de Dios. La casa de Dios a partir de Jesucristo es la vida de los que le aman y los que le obedecen. Es su iglesia, ¿no? No es un lugar físico. Así que eso también tenemos que ir corrigiendo. El templo no es la casa de Dios, porque Dios no habita, el Altísimo no habita en templos hechos de mano, como dice el profeta. Bueno, la primera foto, vamos a ver, representa a Babel y nos habla de que el problema de la centralización para ser grande y notorio, para ser un nombre para nosotros, para que todos vean qué importantes y qué grandes y qué numerosos somos, viene mucho antes de Constantino, ¿no es cierto? En los primeros albores, ¿no es cierto?, del desarrollo de la raza humana, ya vemos este fruto de la caída del hombre, este deseo de ser reconocido a través de la grandeza, a través de poder mostrarse alto, grande y notorio. Y Pablo puso después en el segundo, la segunda foto, aquí están dos fotos. Uno es la Catedral de Milán, me dijeron en el comentario, y el otro es, los dos representan el paradigma de la babelización, de la centralización, ¿no es cierto?, más moderna. Diríamos, el templo a la derecha nos recuerda diríamos, el paradigma herencia de Constantino. Y a la izquierda vemos el mismo, diríamos, la misma expresión de centralización y de babelización, diríamos, estamos inventando una palabra, me parece ahí, en moderna.
las grandes congregaciones, las grandes iglesias de miles de personas reunidas en un estadio y con todas las pantallas y con todo el profesionalismo, diríamos, de los músicos, de los expositores, etc. Así que vemos muy presente que este problema, este deseo de ser grandes, de ser importantes, de tener, diríamos, un movimiento que implica indudablemente una centralización económica también, ¿eh? No es solamente una centralización de gente. La centralización, diríamos, también potencia el poder económico y el poder ministerial, porque uno solo, un pequeño grupito, puede, diríamos, decirse que es el pastor de iglesias de miles de personas y a través del dinero contratar y tener grupos aún de músicos y una reuniones espectaculares que indudablemente tienen un atractivo para mucha gente. Ahora queremos terminar mostrando el paradigma del cual estamos hablando ahora. Ahora estamos hablando más, volviendo al paradigma de Jesucristo. Al paradigma de Jesucristo, ahí ven, a la derecha está Jesús reunido con sus discípulos. Ese es el paradigma de Jesús, ¿no es cierto? Reunido esta iglesia, ¿no es cierto?, con la cual él compartió estos 3 años y formando a estos hombres, ¿no es cierto?, que serían entonces, después de su partida, los que continuarían su obra. Jesús nunca se dejó entusiasmar por las multitudes, porque dice la Escritura que él sabía lo que había, ¿no es cierto?, en el corazón del hombre. Sabía que muchas de las multitudes que le seguían eran por los beneficios, eran por los milagros, por el espectáculo, ¿no es cierto?, era por el poder que veían, las grandes cosas que pasaban, pero cuando escuchaban sus demandas, ahí empezaba a desaparecer las multitudes. Siempre digo que los milagros atraen multitudes, pero las demandas de Jesucristo las dispersa, ¿no? Y Jesús no perdió, diríamos, su tiempo atendiendo a multitudes, sino haciendo discípulos en esta pequeña congregación. En las catacumbas que ven acá a la izquierda es lugares donde la primera iglesia se reunía. Muchas veces se reunían en lugares como estos, escondidos, ¿no es cierto? Porque en muchos tiempos del primer siglo y el segundo siglo había etapas donde había persecución. Entonces, este era uno, miren, a la izquierda, era uno de los templos, uno de los lugares de reunión de los cristianos, que eran las catacumbas. Así que y ahora vamos, diríamos, ahora, acá vemos fotos de iglesias en las casas, ¿no? Del modelo que estamos presentando, el paradigma de la iglesia en las casas, lo que estamos, diríamos, queriendo en este encuentro es que se planten iglesias, no solamente, diríamos, reuniones caseras, donde juntamos gente, pero sin la visión de que están haciendo ahí, de que ese grupo está destinado a crecer y a desarrollarse del mismo género de su madre, ¿no? La iglesia que lo está plantando. Así que vemos que este grupo que te ven son iglesias porque hay autoridad espiritual, hay dirección, hay el número, digamos, hay el número suficiente y hay compromiso. Si están ¿no es cierto?, esos elementos con una clara visión de que eso va a crecer y va a ser independiente en el sentido de que la madurez va a tener visión, diríamos, quizás
diferentes o llamados diferentes, como vemos acá en Chuele, las 6 iglesias donde los pastores tienen llamados diferentes, énfasis diferentes, porque son entidades que se les ha dado la posibilidad de ser entidades, diríamos, independientes, en el sentido de que tienen su propia dirección, sus propios pastores, ¿no es cierto? Y también la posibilidad de multiplicarse y tener hijos. Así que queríamos mostrar un poquito a través de estas fotos los diferentes paradigmas de los cuales hemos estado hablando y cómo después de, qué tremendo, ¿no? Después de 200 o 300 años que la Iglesia vivió en este paradigma, no solamente en tiempos de persecución, sino en tiempos de paz y de bonanza, siguió practicando la Iglesia en las casas. Indudablemente, cuando venía la persecución, esto le venía re bien a la Iglesia primitiva. Pero recién con Constantino cambia ese paradigma, donde la Iglesia cambia su visión, ¿no? Y empieza a concentrarse y organizarse en los templos. Fíjense, los primeros 200, 300 años después de Cristo, la Iglesia tiene este paradigma. En Constantino cambia el paradigma y ahora discípulos de Jesucristo, seguidores de Jesucristo, están deseando volver al modelo de Jesucristo. Porque Jesús está por venir. Su tiempo se acerca para el regreso. Y creo que quiere una iglesia comprometida, movilizada. No solamente algunos, no quiere iglesias de algunos campeones, quiere una iglesia de obreros, movilizados, una iglesia que se multiplica, una iglesia que no descansa en ver el reino de Dios multiplicarse y vivir cerca de la gente. Por eso decimos hay que achicar los números y hay que anclar a la iglesia geográficamente para que cuando nos multiplicamos, aún las iglesias en nuestras ciudades, las anclemos geográficamente para que los hermanos vivan lo más cerca los unos de los otros. ¿No es cierto? Las iglesias necesitamos que estén ancladas, que el grupo de hermanos de ese barrio los anclemos, ¿no es cierto? Geográficamente, para que sean cortas las distancias para reunirse y para practicar la comunidad del reino. Como dice John Wesley, todos los miembros de la iglesia tendrían que poder ir caminando a congregarse con sus hermanos. John Wesley tenía esta visión de que la iglesia tenía que seguir multiplicándose y que los hermanos tendrían que estar tan cerca del lugar de reunión que todos podrían rápidamente caminar y reunirse con los hermanos de la iglesia de su hábitat. Bueno, acá el reloj está, el tiempo pasa y a veces yo tengo el problema que me dejo llevar por algunos temas. Bueno, quería hablar un poquito también esta noche en cuanto al rol que tienen los pastores, el rol, diríamos, preponderante que tienen los pastores en el paradigma actual y en la posibilidad de avanzar en un nuevo paradigma. Es indudable que si los pastores no tenemos la capacidad de humillarnos y hacernos honestas autocríticas, ¿no es cierto? Va a ser difícil que tengamos una reforma. Si los pastores no estamos dispuestos también de salir de la comodidad de nuestra organización bien pulidita, de la comodidad ya tener todo acomodado,
todo listo de domingo en domingo, y nos empezamos, diríamos, entre comillas, a ensuciar las manos de la multiplicación, de ver que cosas, diríamos, ya algunas cosas se nos van a estar medio como escapando de control, vamos a estar dependiendo más en los hermanos, vamos a estar más movilizados para nutrir a hijas. Eso va a significar un nuevo sacrificio, va a ser muy diferente de tener la iglesia prolijita, ya ordenada, con sus ancianos, con sus ministerios, todo ya andando, que prácticamente la podemos seguir haciendo funcionar hasta sin el Espíritu Santo, como dicen, ¿no? Que ya tenemos todo organizado, que no necesitamos tanto el poder de Dios porque vamos a seguir adelante, ya sabemos que primero es la alabanza, que después son los testimonios, que después viene el mensaje, y etcétera, y después ministerios. Pero Dios nos está llamando a tomar la cruz, y a los pastores, ¿no es cierto?, a estar dispuestos de aceptar este desafío que no va a ser cómodo y que va a requerir el pago de un precio, ¿no es cierto? Al empezar a tener hijos, indudablemente es muy diferente tener una familia, ¿no es cierto?, o ser el matrimonio, ser dos, y otra cosa es cuando uno empieza a tener hijos y empieza todo el trabajo de tener hijos. Así que quiero animar a los pastores, estemos dispuestos a pagar el precio del trabajo que va a significar que la iglesia empiece a tener hijos. Y también las tristezas. Ojo, tener hijos a veces también involucra tristezas. A veces los hijos se enferman. A veces teniendo hijos tenemos abortos, ¿no es cierto? Una de mis hijitas a los 2 meses, Débora Elizabeth, fue con el Señor, ¿no? Y eso es parte de lanzarse del riesgo también de tener hijos, de la multiplicación. Hay que ser realista y no hay que abandonar cuando alguna experiencia no resultó exitosa. La mayoría de los grandes experimentos que llevaron a los grandes, como la electricidad, que llevaron al tremendo adelanto tecnológico, como la luz eléctrica que hoy tenemos, son resultado de hombres que marcaron un camino, creyeron que era posible producir luz artificial, y probaron y fracasaron, y probaron y fracasaron, y siguieron y siguieron y siguieron descartando, ¿no es cierto?, y buscando la manera hasta que encontraron, ¿no es cierto?, la manera de que podamos producir luz eléctrica. Bueno, así nosotros tenemos que tener la determinación de caminar, y pastores, llevar la carga que esto va a significar, el hecho de tener muchos hijos para criar, ¿no es cierto? Pero después de toda la carga, de todo el trabajo de tener hijos, uno experimenta el tremendo gozo de ver a sus hijos crecer y ver a sus hijos multiplicarse. No te olvides, cuando estás pagando el precio, como los padres que se despiertan a la noche 3 o 4 veces cuando tienen bebé, y después tienen que cambiarle el pañal, y todos los trabajos después de alimentarlo, de acompañarlo en la vida hasta que crecen, todo el trabajo, pero después cuánto gozo verlos crecer. Y ese es el gozo, pastor, líder de la iglesia, que vas a experimentar si estás dispuesto que la iglesia tenga hijos. Va a ser trabajo, pero el gozo tremendo de poder morirte tranquilo, porque la obra que Dios te dio la empezás a ver multiplicarse en estos hijos, ¿no es cierto?, y en estos discípulos a los cuales les has confiado la responsabilidad
le has delegado eso que Dios te dio y están también caminando por el camino de la multiplicación. Así que adelante, hermanos, pastores, que Dios también nos pueda convencer de que el ego es una parte, diríamos, de la ecuación en en el paradigma templo centralizador. Necesitamos estar abiertos al Espíritu Santo para que nos muestre los problemas de corazón, las motivaciones que muchas veces no son puras. Yo lo vengo diciendo hace tiempo, dando el testimonio de que hace varios años atrás pasé un tiempo difícil por las noches, siendo ministrado por el Señor, que me mostraba que mis motivaciones, muchas de mis motivaciones no eran puras, y de que me mostraban que yo no era tan bueno como creía. Y fue una gran bendición, fue duro confrontarme a algo que era impensado para mí. Por eso dice la Escritura, engañoso es el corazón más que todas las cosas. Si le permitimos al Espíritu Santo realmente mostrarnos cómo somos y cuánto de lo que hacemos por Él, lo hacemos a veces, ¿no? Cada uno tiene que ver porque nos gusta. Primero nos gusta que nos llamen pastor. Por eso nos encanta que nos llamen pastor acá, pastor allá, ¿no es cierto? Ese título, ese reconocimiento adentro, por supuesto, no lo vamos a reconocer, ¿no? Porque si lo reconocemos tenemos que empezar a decirle a los hermanos, no me llames pastor, no me llames por el título. Por eso creo que es otra cosa que tenemos que cambiar. Tenemos que ayudar, hermanos de la congregación, ayúdennos. Nosotros somos bastante orgullosos, créanlo o no, y tenemos la luchita del deseo de reconocimiento, y ese titulito no nos hace bien. Continuamente estar escuchando pastor, pastor acá, pastor allá, ¿no es cierto? No nos hace bien. Yo siempre recuerdo a los hermanos, y acá no tengo ningún problema, hasta que no voy a otras congregaciones y otra cosa, estoy aliviado, porque acá todos es Juan, hasta Juancito, ¿no es cierto? Y a mí me hace bien, porque me hace recordar que soy una oveja del rebaño. Sí, Dios me ha dado responsabilidades y un lugar de autoridad también que yo tengo que aceptar y tengo que ejercer, pero nunca me tengo que olvidar que yo también soy una oveja de su prado, soy una oveja del rebaño, y me tengo que cuidar mucho para con humildad y mansedumbre ejercer el ministerio sin altivez de corazón, sin tener señorío, ejercer señorío sobre los hermanos, sin establecerme como el manda más, que hace y deshace como un pequeño reycito, ¿no es cierto?, en la congregación. Saber delegar, saber confiar en hermanos, ¿no es cierto? Así que bueno, espero que todos nos abramos a la administración del Espíritu Santo, que nos haga entender de nuestra realidad, de nuestro interior y de la realidad de las motivaciones. Nosotros aquí, yo lo he dicho ya muchas veces, Dios me mostró que para mí era muy importante, aunque no lo reconocía hasta que Él me lo mostró claramente, que éramos la iglesia más grande de Chuele, y eso era qué importante que era. Y gracias a Dios, la multiplicación, el empezar a achicar en vez de seguir agrandando la iglesia, eso va a venir cuando comparta, que ya veo que tiene que ser mañana, el testimonio de cómo el Señor nos empezó a llevar por este camino de multiplicación
hace muchos años atrás me hizo mucho bien, ¿no es cierto? Porque de repente fui el pastor de una iglesia mucho más chica, ¿no es cierto? Y bueno, Dios fue obrando y todavía sigue, ¿eh? Todavía sigue, todavía tiene que seguir obrando, tratando conmigo, con mi ego, también. Y bienvenido Espíritu Santo, para que me sigas tratando, y a mis hermanos también, para que yo no quiero tener una sorpresa en el día de Jesucristo. Yo quiero que Él me muestre ahora cómo soy. No quiero enterarme cuando esté delante de Él, dando cuenta de mi vida, y enterarme ahí, como se van a enterar estos que Jesús dice, estos que decían, Señor, Señor, pero no hicimos milagro en tu nombre, no echamos fuera demonios en tu nombre, no profetizamos en tu nombre. Y ahí, cuando ya no se pueden arrepentir ni cambiar en nada, el Señor les diga, apartados de mí, no los conozco, no los conozco. Hacedores de maldad, porque lo que hicieron, lo hicieron para su propia enaltecimiento, con motivaciones equivocadas y no para mi gloria. Esto es un pecado muy grave, porque usar a Dios, usar a la iglesia para aportar un título y para alimentar el ego es un pecado bastante importante. Así que asegurémonos, los líderes y los pastores, que el Espíritu Santo nos esté limpiando de toda altivez, de todo ego, y reconozcamos que somos ovejas de su prado y tenemos que vivir en humildad. Entonces, hay dos tipos de pastor que quiero resaltar. Está el pastor discipulador, delegador, pero que es un pastor también tapón. Quiero explicar. Discipular, enseñar la palabra, enseñar a los discípulos, ¿no es cierto? Y empezar a delegar es lo que muchos hacen y lo hacen muy bien. Pero a veces el problema es cuando tienen que menguar, como Juan el Bautista, y dejar que otros tengan el reconocimiento pastoral. Es muy común ver en las iglesias que los hermanos pueden avanzar hasta cierto punto, y ahí se termina, diríamos, porque el llegar a ser pastor es una cosa imposible, es medio imposible, es una cosa increíble, es una cosa tan inalcanzable, porque nosotros los pastores a veces nos ponemos el manto de Superman. Entonces, hasta la gente después ni siquiera quiere la responsabilidad de ese pastor, porque ¿quién puede ser como él? Así que tenemos que ir cambiando eso. Y quiero decir que en la multiplicación se van a terminar los pastores tapones, porque los pastores van a discipular, delegar y multiplicar. Quiere decir que va a llegar el momento donde las hijas van a tener sus pastores, va a haber más pastores que uno o dos, que yo creo que es lógico que una iglesia tendría que tener cada 10 o 15 miembros un pastor, ¿no es cierto? Para que realmente pueda ser discípulos, para que pueda dedicarse a los discípulos, ¿no es cierto? Y que cada discípulo sea un obrero de Jesucristo. Entonces el pastor discipulador, delegador, multiplicador, es la visión que tenemos que tener. Y quiero darle el testimonio, y quizá tengo que terminar con eso, ya veo que se me ha ido el tiempo, 44 minutos ya. Bueno, mi papá Floyd y Agustín, que era uno de los promotores de la extensión a la Patagonia, Agustín Darino, era el amado compañero, el hermano negro, le decía papá, su gran compañero,
¿no es cierto?, que lo venía a visitar, y nos sorprendió con Rafael. Papá tendría unos 60, 61 años, cuando con Agustín nos llamaron para reconocernos como pastores. Nos sorprendió a Rafael, pero es joven, ¿no es cierto? Pero estos hombres de Dios no eran hombres que querían entronizarse en el pastorado y obstaculizar el desarrollo de otros que veían que venían atrás, sino nos abrieron una gran puerta y nos sorprendió, pero aceptamos con Rafael el desafío. Yo creo que tenía 24 años y Rafa 31 o 25 años y 30, algo así. Cuando esto nos reconocieron como pastores. Así que ahí éramos 3 pastores y papá más y más empezó a ir delegando hasta que llegó el tiempo donde él ni siquiera asistía a la reunión de ancianos. Y Rafael y yo teníamos que seguir, ¿no es cierto?, atendiendo a la iglesia. Él se iba a visitar a Santa Rosa, iba a visitar a Conesa, y nosotros estábamos atendiendo la obra en Choele. Pero llegó un tiempo, la iglesia siguió creciendo, Dios siguió añadiendo discípulos a la iglesia, y un día, viajando Rafael y yo en colectivo hacia Buenos Aires, creo que era una reunión de la Junta, el Espíritu Santo me dijo: si ustedes 2 se mueren esta noche en un accidente del micro, ¿cómo queda la iglesia? ¿Cómo sigue la iglesia? ¿Está preparada la iglesia? Y nos hizo ver la necesidad de hacer lo mismo que Agustín y mi papá hicieron con nosotros, y ir buscando esos discípulos para llamarlos a ocupar también la tarea pastoral con nosotros, para que pudiéramos, como hizo papá y Agustín con nosotros por 10 años antes que falleciera papá, por 10 años, cuando papá falleció, la iglesia ya estaba preparada maravillosamente, porque ya él había delegado, había confiado, no solamente nos había reconocido, sino había confiado, nos dio el aire para avanzar. No es que nos puso como pastores y después nos dictaminaba y nos decía todo lo que teníamos que hacer. Un pastor hace un tiempo atrás me dijo: yo no sé para qué me reconocieron pastor, porque prácticamente sigo en lo mismo, o sea, no veo diferencia, y eso es un peligro. Un pastor que delega, pero después le exige que haga todo como él quiere. Y cuando la iglesia se multiplica, no va a ser idéntico. Mi hijo no es idéntico a mí, tiene características mías, pero es diferente. Cuando vos delegás en otro la autoridad que Dios te ha dado, no podés exigirle que haga todo como vos. No es la misma persona, y también va a añadir bendición, porque va a ser mejor que vos en algunas cosas, y seguramente va a cometer errores también. Pero dale lugar para cometer errores. También, bueno, eso es parte de todo un tema de saber delegar. Pero bueno, en ese viaje yo le compartí a Rafael eso, y empezamos a orar. Y cuando llegamos a Choele, al poquito tiempo, llamamos a José y a Roberto, a 2 jóvenes que ya habían mostrado claramente sujeción, habían mostrado fidelidad, habían mostrado, no sé cómo decirlo, que eran buena madera, que no eran estos que diríamos que una vez estaban y otra vez no estaban. Y los llamamos, y los llamamos a la tarea pastoral para que nos acompañaran. Al principio no quisieron, y los dejamos, ¿no es cierto? No le vamos a exigir en ese momento, pero ya fue la primera, diríamos, la primera charla en cuanto a eso, invitándolos al pastorado.
habrá pasado, no sé si un año, no sé cuántos meses pasaron hasta que fuimos otra vez a la carga. Hablamos con ellos y ya no tanto en un tono tan, diríamos, de oferta, sino más como mandamiento, diciendo que este es un llamado que el Señor les hace, que nosotros tenemos que el Señor les hace, así que ustedes tengan cuidado cómo responden a este llamado. Capaz que no tienen ganas, capaz que le tienen miedo, pero ahora Jesús los está llamando como llamó a los discípulos en Galilea, los está llamando a esta tarea. Y bueno, y ellos aceptaron el desafío, ¿no es cierto? Y entonces ahí éramos 4 pastores y ellos empezaron a tomar responsabilidades. Bueno, después ya viene la división, la multiplicación de la iglesia, que les dio la posibilidad a cada uno de ellos de pastorear una congregación, de tener libertad para llevar adelante su propia visión, en sujeción siempre con sus pastores y en sujeción con las otras iglesias, ¿no es cierto?, en las cosas que nos poníamos de acuerdo. Así que había una hermosa actitud de sujeción, pero a la misma vez la absoluta libertad de que esas iglesias las podían llevar adelante bajo la guía del Espíritu Santo y de acuerdo a la dirección que sentían que Dios les daba. Bueno, ahí le compartí un poquito cómo ahora son 12 los pastores. José falleció, pero ahora son 12 pastores, pues se siguió multiplicando. Y yo bendigo al Señor, me da muchísimo gozo ver que nosotros nos estamos poniendo viejitos con Rafa, bien viejitos, nos olvidamos de las cosas, nos pasamos en las predicaciones. Bueno, vemos nuestro caso terrenal, nuestro cuerpo se va desgastando, ¿no es cierto? Pero con mucho gozo, porque vemos a muchos estar siendo reconocidos y estar siendo animados a tomar lugares de responsabilidad en la Iglesia de Jesucristo, ¿no es cierto?, en este tiempo de ya prepararnos en serio para la nueva tierra, los nuevos cielos y el ser promovidos por el Señor Jesucristo. Bueno, voy a terminar acá. Tengo otras cosas que tenía acá, pero ya hablé suficiente. Quiero animar a los pastores. También creo que he hablado un poco a las congregaciones, pero hermano, que sos de la congregación, es muy importante que apoyes este movimiento, este nuevo paradigma, porque para vos también va a ser un sacrificio. Para muchos, y por eso va a haber un grupo que va a resistir y que no le va a gustar esto, porque significa el achicar la iglesia y llevarla a las casas, el crear, tener hijas, ¿no es cierto?, y desarrollarla en las casas. Va a ser que vas a tener que, como dicen los jóvenes, ponerte las pilas, porque ahí vas a estar en una casa, estás en primera fila, no hay asientos de atrás. Eso es lo que es tremendo de los templos, ¿no? Nos permiten escondernos atrás. Pero en las iglesias de las casas, todos estamos en el primer banco, todos estamos en la primera fila, todos estamos expuestos, nadie se puede esconder por allá. Y en las iglesias que estamos empezando a desarrollar aquí en las casas, le estamos pidiendo que todos, estamos experimentando algo hermoso donde los hermanos están aprendiendo a traer la escritura, a orar, ¿no? Y aún tener un nuevo paradigma de oración, que tenemos que achicar nuestras oraciones, tenemos que dar lugar al otro y tener una ronda de oración para dejar que todos puedan orar y no tener gente que se sienta en su oración y empieza a predicar a través de la oración y empieza, ¿no es cierto?, a parar el espíritu de oración por entronarse, diríamos, en la dirección de las oraciones. Hay muchas cosas que en los grupos pequeños tenemos que empezar a enseñar y a cambiar, pero en los grupos pequeños, en las iglesias pequeñas, más y más, todos aprenden
a involucrarse, si tienen un buen guía, un buen líder, a involucrarse en la obra del Señor. Así que también, no solo los pastores pagan un precio, sino la congregación paga un precio, un gran precio, los miembros, pero también, como vamos a hablar mañana, hay una manera de ir multiplicándose que es por etapa, que involucra primero a los que están listos para salir, ¿no? Empieza con una iglesia, una hija, por los que están listos, ¿no es cierto? Que esta hija se va a reunir con la iglesia central, la iglesia madre, mientras que va madurando, pero después va a tener su desarrollo, sus reuniones también en su propio hábitat. Así que no es cosa de organizar y que todos tienen que salir, pero de a poco, a medida que se van dando las condiciones, la madre va teniendo hijas, ¿no es cierto? Y los demás de a poquito pueden ir captando la visión. Así que esto es un proceso, esto es un proceso. Y por eso queremos que los hermanos estén empapados de esta visión también, y no solamente los líderes. Padre, la nube de gloria, la presencia tuya, la presencia del Espíritu Santo se siga derramando en nuestras mentes, en nuestros corazones, en este tiempo que tú nos estás hablando, y trayendo, como hiciste en la primera iglesia, el poder, la intrepidez, el coraje para involucrarnos y movilizar a la iglesia. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén.